¿Y qué es un tumor en el hígado? ¿Cómo actuar cuando va creciendo y duele? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que toda enfermedad, todo cáncer, siempre es una adaptación biológica y todos nuestros órganos, nuestros tejidos están conectados a la realidad, funcionan de manera autónoma, ¿sí? Y están enlazados con nuestra psique, con nuestro cerebro y responden a la percepción de cómo voy percibiendo e interpretando la realidad. Y cuando hablamos de un tumor en el hígado, estamos hablando del parénquima hepático, ¿sí? Que es la parte, digamos, más grande del hígado, que está formada por hepatocitos, que son las células que producen bilis, colesterol y que ayudan a aprovechar mejor los nutrientes, ¿sí? A hacer un uso más eficiente de esos nutrientes. Y este tejido, desde la mirada biológica, siempre responde a un conflicto muy primitivo, muy arcaico, que es algo muy vital y está relacionado con la supervivencia, ¿sí? Y son conflictos o vivencias de inanición, de carencia, quedarme sin recursos para alimentarme o para poder sostener a alguien de mi familia. Y no hablamos solo de comida en el sentido literal, sino del sustento en general, perder el trabajo, una quiebra financiera, deudas, un divorcio, ¿sí? Que desestabiliza económicamente a la persona, la pérdida de una persona que era la que aportaba el dinero al hogar, ¿sí? Una situación inesperada que genera angustia, ¿sí? Por no llegar a fin de mes, ¿sí? O incluso una dieta estricta, ¿sí? Vivida con miedo. Entonces, cuando la persona vive este conflicto de manera intensa, de manera muy dramática, sorpresiva, en aislamiento, el cerebro activa un programa biológico y ordena a los hepatocitos que se multipliquen, ¿sí? Que crezcan formando un nódulo, y el sentido biológico de ese nódulo es aumentar la capacidad funcional del hígado para aprovechar al máximo cada nutriente. Es como si el cuerpo dijera: estoy percibiendo escasez, ¿sí? Por lo tanto voy a optimizar la función, ¿está? Cuanto más fuerte y más prolongado es ese conflicto, mayor puede ser ese crecimiento del nódulo, ¿sí? Y si se mantiene en el tiempo, va a ser peor, ¿está? Ese nódulo va a crecer más, ¿sí? Porque voy a estar en una fase activa. Y bueno, la medicina lo denomina, bueno, carcinoma hepatocelular, ¿está? Ahora bien, muchas veces el crecimiento, cuando se da en fase activa, no duele, ¿sí? Porque, a ver, tenemos que entender que el parénquima hepático pertenece deriva del endodermo, está controlado por el tronco cerebral y son tejidos que crecen en fase activa. Y no hay dolor en fase activa, sino que el dolor aparece cuando la persona resuelve el conflicto, porque en la fase de reparación el cuerpo empieza a desinflamar, empieza a eliminar todo el exceso de células porque ya no las considera necesarias, se genera una inflamación hepática, hay dolor, hay sudoraciones nocturnas, ¿sí? Por eso, cuando alguien me pregunta qué hacer cuando va creciendo y duele, lo primero es entender en qué fase está, ¿sí? Revisar qué situación de carencia o de amenaza o de hambruna o de falta de sustento económico viviste, y trabajar en resolver, digamos, de forma concreta esa situación, porque mientras la angustia de que me quedé sin recursos o estoy, digamos, percibiendo que me estoy muriendo de hambre, siga activa, el programa biológico va a seguir activo, ¿sí? Entonces, un detalle interesante dentro de esta lógica es que si aparece un solo nódulo, por ejemplo, puede estar relacionado con la vivencia de carencia respecto a una persona en particular. Si son dos nódulos, pueden ser dos personas. Y si hay múltiples nódulos en el hígado, es cuando la amenaza de carencia la vive directamente la persona, ¿sí? En resumen, a ver, el tumor hepático sería la respuesta biológica frente a una angustia muy profunda asociada a la falta, a la inanición, a la hambruna, a la percepción de falta de recursos, ¿sí? Entonces el trabajo no solo es mirar la adaptación o el nódulo, sino comprender qué historia de carencia viví, qué conflicto la activó y cómo resolverla. Y una vez identificado ese conflicto biológico,
encontrar una solución radical y no volver a recaer en ese conflicto, ¿sí? Porque bueno, esto te va a sacar del miedo. Y bueno, comprender esto, comprender que tu cuerpo te está adaptando, comprender que a nivel biológico no existe nada malo, ¿sí? No es que aparece un tumor en el hígado o nódulos en el hígado porque el cuerpo se volvió loco, porque te estás alimentando mal, porque es genético, porque es hereditario, sino que siempre detrás de cada adaptación biológica, de cada tumor, hay un DHS, ¿sí? La persona vivió un shock biológico donde su sensor biológico percibió que había falta, que había carencia, que había inanición. Por eso el cerebro, que está enlazado con todos los órganos, determina optimizar la función, en este caso del hígado, para ponerte en una mejor posición frente a esa percepción de carencia, ¿sí?